Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy seguimos platicando de razones trigonométricas. Me da mucho gusto saludarles. Por cuestiones diversas, pues no he podido estar con ustedes, pero les dejo grabaros estos ejemplos para que ustedes practiquen y puedan calcular las razones trigonométricas de diferentes triángulos. Seguimos con ese tema de las razones trigonométricas. Ya dijimos que son las comparaciones de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, pero usando división. Es decir, comparamos las medidas de los lados usando divisiones entre esos lados. Bueno, seguimos. ¿Es lo mismo que la vez anterior? Sí. Hay una pequeña diferencia. La diferencia es que ahora el ángulo al que me piden calcularle sus razones trigonométricas, pues está en una posición diferente, ¿no? En la clase anterior, todos los triángulos, en los ejemplos que vimos, en todos los triángulos teníamos el ángulo en la misma posición, o bien el ángulo al que le teníamos que calcular las funciones trigonométricas siempre estaba en la misma posición, y entonces pues, el cateto opuesto y el adyacente siempre eran los mismos, ¿no? Ahora los ángulos están en una posición un poco diferente. Vamos a ver cómo se hace. Simplemente recordar las definiciones que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a empezar con el primer triángulo. Vamos a calcular el seno de los diferentes ángulos que nos piden acá. Vamos a ver. Aquí me piden calcular el seno de 60 grados. Okay, en el primer triángulo. Así que lo primero que tengo que hacer es localizar dónde está ese ángulo de 60 grados. Y eso aquí está. Aquí lo vemos. El ángulo de 60 grados es este de aquí. Este es el ángulo de 60 grados. Entonces, como este es el ángulo de 60 grados, este lado que está acá viene a ser el cateto opuesto. Y este cateto que está acá abajo viene a ser el cateto adyacente. Porque recuerden ustedes que para definir las razones trigonométricas, pues tenemos que definir claramente quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, insisto, el que está acá es el opuesto y este de acá es el adyacente. Porque recordarán ustedes que el opuesto, el cateto opuesto siempre está enfrente del ángulo. Y el cateto adyacente siempre está a un ladito. De hecho, es parte del ángulo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos identificado. Entonces, siempre que les pidan calcular la razón trigonométrica de un ángulo, entonces ubiquen el ángulo y una vez que ubiquen el ángulo, tienen que ubicar cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Una vez hecho eso, ya todo lo demás es simplemente hacer divisiones. Por ejemplo, el seno de 60. Recordamos que seno es dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí lo voy a dividir. El cateto opuesto mide 6.928. Y eso lo voy a dividir entre la medida de la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa mide 8. Entonces es 6.928 dividido entre 8. Y eso nos da 0.866. Ya está, ya tengo el resultado. El seno de 60 grados es 0.866. Vamos a calcular el seno de 40 grados. Para el seno de 40 grados me voy al siguiente triángulo. Entonces ubico ese ángulo de 40 grados. Entonces el ángulo de 40 grados está aquí arriba, aquí lo dice 40 grados. Entonces este ángulo de acá, este de aquí, es el ángulo de 40 grados. Entonces, respecto de este ángulo, este de acá abajo viene a ser el cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo, y el que está a un lado, pues viene a ser el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es hipotenusa. Recuerden ustedes que no tiene sentido hablar de hipotenusa adyacente ni opuesta, ¿no? Simplemente es hipotenusa. Entonces ya está. Recuerden, ¿cómo sé que es cateto? Porque son los lados que forman el ángulo recto, ¿no? El ángulo de 90 grados. Entonces, ya puedo calcular el seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto mide 6.427.
y eso lo voy a dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso mide 10. Hago la división y la razón trigonométrica en este caso me da 0.6427. Ya está. Ya tengo el valor de la razón trigonométrica. El seno de 40 grados equivale a 0.6427. Voy a reducir esto así, parece mejor. Ahí está. Ya no dio. Ahí está. De la misma manera voy a calcular el seno de 50 grados. Para calcular el seno de 50 grados, pues recurro a la misma estrategia. Primero busco el ángulo de 50 grados en mi triángulo. Ah, aquí está. Es este de acá. Este es el ángulo de 50 grados. Ok, entonces el cateto opuesto, pues es este cateto que está enfrente. Este es el cateto opuesto. Y este que está acá viene a ser el cateto adyacente. Ahí está. La hipotenusa, pues es el lado que nos queda. Es el lado más largo, es el que está frente al ángulo de 90 grados. Ahí está. Ahora sí, ya vamos a empezar a calcular las razones trigonométricas. Veamos. El seno de 50 es dividir otra vez cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto mide 7.66 y la hipotenusa mide 10. Al hacer esta división obtenemos 0.766. El seno de 50 grados equivale a 0.766. Recuerden, es importante recordar que las razones trigonométricas no tienen unidad. O sea, no son grados, no son centímetros, no son milímetros, no son litros, no son nada. Las razones trigonométricas no tienen unidad, solamente es un numerito. Ya luego le vamos a encontrar una utilidad, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar aplicaciones para eso. Pero por lo pronto hoy nuestro objetivo ahora es aprender cómo calcularlas. Es decir, cuando me den un triángulo, ¿cómo voy a calcular las razones trigonométricas del ángulo correspondiente? ¿Ok? Entonces repito, lo primero que tienes que hacer es localizar el ángulo y luego identificar cuál es el cateto adyacente, cuál es el opuesto y dónde está la hipotenusa, para que puedas hacer las razones trigonométricas. Ahora vamos a calcular cosenos, los cosenos respectivos de cada uno de estos ángulos. Vamos con el primer triángulo, coseno de 60 grados. De acuerdo a nuestra definición, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí vemos que el cateto adyacente mide 4, aquí está marcado. Entonces mide 4. Y su medida la voy a dividir entre lo que mide la hipotenusa. La hipotenusa otra vez mide 8. Es 4 entre 8. Hago la división y eso da 0.5. El coseno de 60 grados es 0.5. Ese es su valor, no lleva unidades, no lleva nada. ¿Lo puedo dejar como fracción? Sí, lo puedes dejar como fracción. Yo lo pongo como decimal porque normalmente en las calculadoras te lo maneja como decimal. En las calculadoras científicas normalmente lo maneja como decimal, a menos sea de las más avanzadas, ¿no? Que ahí lo trata de mantener como fracción hasta donde sea posible. Bueno, ahora calculamos, del mismo modo calculamos coseno de 40 grados. Otra vez, coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces aquí el cateto adyacente en este caso mide 7.66 y la hipotenusa mide 10. Entonces calculamos 7.66 lo divido entre 10. Hacemos esa operación y nos da 0.766. El coseno de 40 grados vale 0.766. Repito, no lleva grados, no lleva centímetros, no lleva unidad, solo es un número.
Vamos a calcular ahora, vamos al tercer triángulo y en el tercer triángulo calculamos el coseno de 50 grados. Entonces veamos, es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mide 6.427. Aquí lo voy a subrayar, es este de acá. Y lo voy a dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa mide 10. Aquí está la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces simplemente escribimos acá 6.427 dividido entre 10. Hacemos esa división en la calculadora y eso nos da 0.6427. Ese es el valor del coseno de 50 grados. Recuerden, si este les está pareciendo confuso, quizás es porque no se han aprendido todavía cómo se calcula cada una de estas tres razones trigonométricas. Entonces chequen el video de la clase de ayer en donde está la definición de cada una de ellas. Ahora vamos a calcular las tangentes. Tangente de cada uno de esos ángulos. Vamos. Tangente, por definición, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos al primer triángulo. El cateto opuesto es este de acá. El cateto adyacente es este de acá. Porque nuestro ángulo es el de 60 grados, este que está marcado en rosa. Y hacemos la división. El cateto opuesto mide 6.928. El cateto adyacente mide 4. Hacemos esa división y nos da 1.732. Es decir, la tangente de 60 grados vale 1.732. Ahora vamos con el triángulo del medio. Ahí me dicen calcula tangente de 40 grados. Ok, otra vez. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y entonces empezamos a calcular. El cateto opuesto mide 6.427. El cateto adyacente mide 7.66. Hacemos esta división en la calculadora y nos da 0.839. Y ese es el valor de la tangente de 40 grados. ¿Cómo la sacamos? De acuerdo a la definición de tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Así es como lo vamos sacando. Vamos al último triángulo. Ahí tenemos que calcular tangente de 50 grados. Para calcular la tangente, otra vez, identificamos, aquí está, este es el cateto opuesto, y aquí está encerrado el cateto adyacente. Entonces, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto mide 7.66. El adyacente mide 6.427. Y hacemos esa división. Nos da 1.1918. El valor de la tangente de 50 grados es de 1.1918. Está, nuevamente repito, no lleva ninguna medida, no sé, ninguna unidad, no lleva grados, no lleva centímetros, no lleva milímetros, no lleva nada, solo es un número. ¿Y para qué sirve? Bueno, cuando veamos las aplicaciones eso nos va a ayudar para hacer muchas cosas, ¿no? Pero por lo pronto solo estamos aprendiendo a calcularlas. Entonces el día de hoy hemos visto cómo calcular, ese es un ejemplo rápido de cómo calcular las razones trigonométricas dependiendo de la posición del ángulo. Repito, en la clase de ayer el triángulo siempre estaba en la misma posición, ¿no? Y el ángulo también. En cambio aquí no. Aquí ya se ven ustedes que los ángulos estaban en posiciones diferentes, ¿no? Aquí estaba abajo, aquí está arriba, aquí está abajo, pero la hipotenusa está abajo. O sea,
Insisto, te repito, para calcular las razones trigonométricas de cierto ángulo, entonces lo primero que tengo que hacer es, uno, localizar el ángulo. Número 2, tengo que ubicar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Una vez ubicado eso, pues el lado que me queda es la hipotenusa. Y entonces recuerden, el cateto opuesto es el cateto que está enfrente. El cateto adyacente es el que está a un lado. Eso para que nos quede perfectamente claro y podamos calcular estas razones trigonométricas. Ya luego veremos algunas aplicaciones un poco más, elementos un poco más complicados, ¿no? Por ejemplo, cómo calcularla si no tengo todos los lados que necesito, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto lo que estamos haciendo es, ahora, a partir de las medidas de los lados, calcular las razones trigonométricas. ¿Ok? Bueno, espero que este video les haya servido y que les ayude a realizar la tarea que tienen en la plataforma. En realidad la de la plataforma está más sencilla porque ahí todos los triángulos están en la misma posición, ¿no? Pero ese es un paso más adelante. Es avanzar un poco más, es considerar este caso en la que los ángulos están en otra posición. ¿De acuerdo? Pues ahí está, nos seguimos viendo en la próxima clase de matemáticas para seguir platicando sobre razones trigonométricas y quizás alguna de sus aplicaciones. ¿Ok? Me dio mucho gusto de estar con ustedes. Nos seguimos viendo. Si tienen alguna duda la pueden poner en los comentarios o bien la pueden preguntar en la plataforma.